Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz y el gozo de Dios continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión, la misión de este ministerio es de guiar a las personas a una relación más íntima y más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Sí, el tema de esta noche, amados hermanos, es muy simple. ¿Sabes qué significa creer en Jesús? Es muy interesante la pregunta. Pero para contestar esa pregunta, abramos nuestras Biblias y leemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16 y 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, el tema de esta noche, ¿sabes qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? Es una pregunta muy íntima y muy espiritual, mis hermanos. Creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, necesitamos saber quién es Él, lo que Él logró y por qué fue necesaria su muerte. Versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que entender que la fe salvadora tiene tres elementos muy importantes. Esos tres elementos es muy necesario que usted y yo sepamos, lleguemos a saber cuáles son esos tres elementos. Los tres elementos son fe, conocimiento y convicción. La fe salvadora tiene tres elementos: fe, conocimiento y convicción. El apóstol Pablo le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. En Hechos 16:31 dice: y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero y su familia tuvieron fe para ser salvos. Aceptaron la invitación y se unieron a la familia de Dios. Porque, amados hermanos, desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser a la familia de Dios. Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Hoy, en esta noche, amados hermanos, hoy veremos en esta noche el componente del conocimiento. Para creer en Jesús como nuestro Salvador, tenemos que saber quién es Él, lo que Él hizo y por qué fue necesario su muerte, hermanos. Vamos a ver tres puntos muy importantes y llegamos a la conclusión.
pregunta número uno es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. ¿Quién es Jesús? Él es la deidad, Dios Hijo. Por petición de Dios Padre, Jesús dejó a un lado sus derechos divinos. Pensemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tal vez se nos remueve la conciencia, podría decir en esta noche, y poder estar sirviéndole todo el tiempo a Jesús. Él es la deidad, Dios Hijo. Y por petición de Dios Padre, Jesús dejó a un lado sus derechos divinos. Tomó una forma humana y vivió en la tierra, solo para salvarlo a usted y a mí del camino al infierno. ¡Wow! Dice Filipenses 2, 6, 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Mire qué cosa más hermosa ha hecho Jesús por nosotros. Entonces, hermanos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual que Dios. Ahora, pregunta número 2. ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Cuáles fueron sus logros? Pensemos muy bien cuáles fueron sus logros. Hay tantos logros, mis hermanos, de nuestro Señor Jesús. Él lo logró todo. ¿Sabe por qué lo logró el todo? Por usted y por mí. Él quiso llegar a ser el ejemplo nuestro. Espero que usted y yo aprendamos de tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en esta noche, ¿cuáles fueron sus logros? Jesús vivió una vida perfecta, fuera del pecado, lo que lo calificó para ser nuestro sustituto y sufrir el castigo por nuestros pecados. Su muerte en la cruz hizo posible para nosotros obtener el perdón y experimentar paz para con Dios. En Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, wow. Let's think about that. Muerte de cruz, dice Filipenses 2:8. Es por eso tenemos esta primera Juan 1:9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. What a wonderful thing. Qué cosa más hermosa, ver, hermanos. Ahora, otra pregunta más. A pesar que ya no es necesaria esta última pregunta, pero la vamos a hacer. ¿Por qué fue necesaria su muerte? ¿Por qué fue necesaria su muerte, hermanos? Fíjense, porque no podíamos salvarnos nosotros mismos. No podía salvarnos nosotros mismos. Por eso fue necesaria su muerte, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso en Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la palabra. My dear friends, amados hermanos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso fue necesaria su muerte. Todas nuestras buenas obras están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Cuando aceptamos la obra expiatoria de Cristo, pasamos a ser de enemigos de Dios.
a ser miembros de la familia de Dios. Mire qué cambio tan grande, amados hermanos. Juan 1:12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, wow, qué cosa más hermosa. Todas nuestras buenas obras están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando aceptamos la obra expiatoria de Cristo, pasamos de ser de enemigos de Dios a ser hijos de Dios, a ser miembros de su familia. Me recuerdo muy bien, hermanos, cuando fui salvo a los 40 años. Comprendía solamente los aspectos más sencillos de la palabra. Los aspectos más sencillos de estas verdades. Sabía que era un pecador, que necesitaba el perdón de Dios. Y que solo Jesús, que solo por medio de Jesús, podía ser salvo. Eso sí lo aprendí. Lo que importaba era lo que había creído de verdad. Y la convicción que yo tenía en mi corazón. Es muy importante, no se olvide, fe, conocimiento y convicción. 3 cosas tuve a los 40 años, hermanos. Hermanos, comprendía solamente los aspectos más sencillos de estas verdades. Sabía que era un pecador, que necesitaba del perdón de Dios y que solo podía salvarme. Que solo Jesús podía salvarme. Lo que importaba era lo que había creído de verdad. Y el Señor me salvó. 3 cosas. 3 cosas hay en la vida, hermanos. Fe, conocimiento y convicción. En esa noche, amados hermanos, podemos llegar al final. Al final de esta conclusión. Podemos llegar a la conclusión en 2 minutos. El conocimiento, sin convicción y sin fe, no salva, hermanos. Para poder yo ser salvo necesitaba fe, conocimiento y convicción. Y el conocimiento sin convicción y sin fe no salva. Hasta los demonios saben. Hasta los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, hermanos. En el libro de Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía. Él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabía que Él era el Cristo. La pregunta de esta noche es, ¿cree usted que lo que sabe es verdad? La pregunta de esta noche, ¿tiene usted fe? ¿Tiene usted conocimiento? ¿Y este sermón le ha traído convicción? Hermano, desde usted se encuentra en este instante, usted, el que me está viendo y está oyendo este mensaje, si usted nunca ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, yo creo que esta es la noche de su salvación. Esta es la noche que usted puede ser salvo y ser una nueva criatura en Cristo. Yo le ruego en el Señor que si usted no es salvo en este momento, ahí donde usted está, usted puede agachar su rostro, cerrar sus ojos, invitar a Jesús, a nuestro Señor Jesús, a que venga a su corazón. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde y que la paz y el gozo de Dios pueda venir a su corazón. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga. Muchas gracias por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. Que Dios me los bendiga. Y que Dios bendiga América, porque América es la América de mis sueños. Muy buenas noches y que Dios me los bendiga.